La primera vez que escuché aquel rumor, pensé que no pasaba de otra superstición nacida en los caminos de tierra del interior. Los gemelos que juegan al atardecer, decían los campesinos, con un nerviosismo tan visible que incluso el viento parecía callar para escucharlos. Pero fue cuando mencionaron que esos mismos niños habían sido enterrados al amanecer en un terreno bendecido por el sacerdote local, que entendí que aquello no era una historia para espantar viajeros. Era un pedido de ajuda, un pedido desesperado. La carta que llegó a mi oficina, escrita con una caligrafía trémula y manchada de humedad, describía en detalle cómo varias personas aseguraban haber visto, en días distintos, a dos niños idénticos jugando cerca del pozo seco que marcaba el límite norte de la aldea. La descripción coincidía con los registros de nacimiento y con los de defunción. Nacieron juntos, murieron juntos, fueron enterrados juntos. Nada más debía existir después de eso. Me negaba a creer en apariciones infantiles, pero la fotografía anexada a la carta quebró cualquier intento de lógica. Mostraba el pozo al final de la tarde, iluminado por un sol moribundo, y a dos siluetas pequeñas inclinadas sobre la tierra. No eran formas borrosas, no eran juegos de sombra, eran niños, y uno de ellos miraba directamente a la cámara, como si supiera que sería observado décadas después. A medida que avancé en la investigación, descubrí que los relatos no eran aislados ni recientes. Existían tentativas anteriores de silenciar el caso, de mantenerlo enterrado como los propios irmãos. Archivos arrancados, páginas faltando, testigos desaparecidos. Todo señalaba para una verdad de que nadie en la región quería enfrentar. Los gemelos nunca se habían ido. Y ahora, mientras sostengo entre mis manos el diario del médico que los atendió al nacer y que escribió la frase «Aún escucho pasos pequeños al caer la tarde», sé que lo que encontraré en aquella aldea no será paz, será un regreso que jamás debió ocurrir. Nunca he creído en coincidencias, menos aún cuando se trata de muerte. Por eso, cuando llegué a la aldea y escuché a las madres cerrar las ventanas antes de que el sol empezara a caer, supe que aquello no era apenas miedo campesino. Era un hábito aprendido a golpes de una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. Los habitantes evitaban mirar hacia el pozo seco, como si hacerlo pudiera atraer algo antiguo, algo que ya conocían demasiado bien. Me observaban con una mezcla de esperanza y resignación, como quien pide ayuda, sabiendo que tal vez sea tarde de más. El registro parroquial que me entregó el sacerdote local fue mi primer choque. Allí estaban los nombres de los gemelos, escritos con una tinta tan vieja que el papel amenazaba deshacerse. Hora de nacimiento, 4:17, hora de muerte, 7:03, todo en el mismo día. Y sin embargo, los testimonios afirmaban haberlos visto durante la última semana, siempre al caer la tarde, siempre juntos, siempre con la misma ropa en la que habían sido enterrados. Era imposible no sentir un escalofrío al notar que cada relato describía también risas suaves, risas que parecían venir de muy cerca. Intenté abordar el caso desde la razón, desde la lógica criminal que tantas veces había usado para enfrentar horrores humanos. Pero cada respuesta llevaba a una pregunta más obscura. ¿Cómo podían dos niños muertos dejar huellas en la tierra húmeda? ¿Por qué apenas aparecían cuando el cielo se teñía de rojo? ¿Qué buscaban? Si este tipo de misterio te atrapa, comenta, suscríbete y dale like, porque lo que sigue es una investigación que desafía todo lo que creí entender sobre la vida y la muerte. Mi llegada a San Aurelio del Norte, una pequeña comunidad perdida en el interior de México, fue solo el comienzo. Allí, entre casas de adobe y caminos silenciosos, descubrí que la pregunta no era quién había visto a los gemelos. La pregunta era quién escuchaba sus pasos y quién sería el próximo. La primera mañana en San Aurelio del Norte fue un golpe silencioso, el tipo de silencio que no nace de la calma, sino del miedo pactado. Caminé por la calle principal antes de que el sol subiera lo suficiente para calentar la tierra y noté un detalle que no constaba en ninguna carta ni relato previo. Cada casa tenía marcas de tiza blanca dibujadas alrededor del marco de la puerta. Algunas eran cruces,
otras círculos incompletos, y otras mostraban líneas onduladas que parecían imitar el rastro de un río. Cuando pregunté a una mujer que barría la frente de su casa qué significaban, ella apenas bajó la cabeza y murmuró que eran recordatorios. No quiso explicar más, pero la forma en que apretó la basura indicaba que cualquier palabra adicional podría llamarlos, atraerlos, invocar algo. Aquello no era superstición, era defensa. Decidí visitar el pozo seco antes de interrogar formalmente a los habitantes. Quería ver con mis propios ojos o que tantas personas habían descrito con idéntico pavor. El camino hacia él estaba bordeado por arbustos secos que parecían quebrarse al menor toque, como huesos demasiado viejos. A medida que me acercaba noté un olor tenue, casi dulce, que me recordó a flores marchitas mezcladas con tierra recién removida. Un olor que normalmente se encuentra cerca de tumbas recientes. Cuando llegué al borde, la escena era más inquietante de lo que imaginé. El pozo, aunque seco, estaba húmedo alrededor, como si algo hubiera escurrido desde dentro. Lo que más me impactó, sin embargo, fueron las pequeñas huellas alrededor. 2 pares, 2 niños, y todas apuntadas en direcciones diferentes, como si hubieran estado corriendo, brincando, girando alrededor del pozo en un juego que nadie vivo debería presenciar. Me agaché para examinar las huellas y algo me hizo detener la respiración. No había marcas de entrada ni de salida. No había arrastro, no había señal de aproximación. Era como si simplemente hubieran aparecido alrededor del pozo, impresas en la tierra húmeda, sin que nadie las hubiera hecho. Me incliné más, intentando entender la profundidad de cada una, y descubrí que algunas eran más nítidas que otras, como si una huella más reciente hubiera pisado levemente sobre otra más antigua. Eso indicaba que no se trataba de un único incidente o una alucinación colectiva. Alguien o algo regresaba a ese lugar con frecuencia. Una frecuencia que coincidía con los relatos, siempre al atardecer, siempre cuando el sol parecía morir. Mi siguiente paso fue visitar la casa donde los gemelos habían vivido durante sus breves horas de vida. La vivienda pertenecía a una mujer anciana llamada Magdalena Solor, quien había sido la partera de la región por más de 40 años. Su casa era una de las pocas construidas de ladrillo en la comunidad, aunque las paredes mostraban señales de humedad y pintura descascarada. Cuando toqué la puerta, escuché pasos lentos acercándose y un arrastrar de tela, como si alguien estuviera se cubriendo o tentando esconder algo. Magdalena abrió apenas lo suficiente para que yo pudiera ver un ojo apagado y desconfiado. Cuando mencioné los nombres de los gemelos, ella no abrió más la puerta. Tampoco la cerró. Simplemente dio un paso atrás y murmuró: «Si quiere saber, entre. Mas no espere dormir esta noche». El interior de la casa era oscuro, a pesar de la luz exterior, como si las paredes absorbieran la claridad. Varios frascos con hierbas secas colgaban del techo y un crucifijo torcido dominaba la sala. Magdalena se sentó lentamente y señaló una silla frente a ella, sin preguntarme quién era, sin pedir credenciales. Parecía saber exactamente por qué estaba allí. Comenzó a hablar antes de que yo alcanzara a sacar mi libreta de notas. Dijo que los gemelos habían nacido débiles, pero vivos. Vivos lo suficiente para llorar, enfatizó. Describió la forma en que cada uno tenía un lunar idéntico en la nuca, como 2 gotas oscuras marcadas al mismo tiempo por una mano invisible. Y luego, con una voz baja que parecía quebrarse, dijo que no fue la enfermedad lo que los mató. Dijo haber sentido una presencia en la habitación esa mañana, una sombra que no venía de ninguna ventana, una sombra que parecía observar los niños como quien reclama algo que le pertenece. Le pregunté directamente qué quería decir con eso, y Magdalena apretó los labios, como si recordarlo le doliera. Explicó que los gemelos murieron simultáneamente, sin motivo aparente, y que el cuerpo de cada uno se enfrió más rápido de lo esperado. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió durante el velorio improvisado. La anciana relató que, mientras preparaba los cuerpos para el entierro, sintió un soplo de aire cálido detrás de ella,
a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas, y que por un instante fugaz escuchó risas infantiles muy bajas, tan suaves que cualquiera podría haberlas confundido con el viento, excepto que no había viento ese día. Fue ese sonido, esas risitas, lo que la llevó a cerrar la casa por años. No por luto, por miedo. Decidí solicitar el registro médico de la época para confirmar los detalles del parto y la muerte. Magdalena, a contragusto, me entregó un libro viejo y de hojas gruesas donde anotaba cada nacimiento y defunción asistida. Pero al abrir el registro en la página correspondiente a los gemelos, se me erizó la piel. Las entradas estaban escritas, sí, pero la tinta parecía diferente al resto del libro, más fresca, como si alguien hubiera repasado las palabras recientemente. Las fechas, aunque correctas, parecían forzadas sobre la tinta antigua. Y lo más extraño, había una frase añadida al final del registro que no encajaba con la letra de Magdalena. La caligrafía era más fina, como la de un niño. La frase decía, «Seguimos jugando». 2 palabras que parecían respirar en la página. Le mostré la frase a Magdalena, esperando una explicación, pero la anciana retrocedió con verdadero terror. Dijo que esa frase no estaba allí cuando guardó el libro, que solo ella tenía la llave del mueble donde lo guardaba, y que nunca, jamás, permitiría que un niño lo tocara. Se persignó, se levantó de inmediato y ordenó que me fuera. No con rabia, sino con un miedo que me pareció ancestral, profundo, inquebrantable. Su súplica final antes de cerrar la puerta resonó como una sentencia. No vaya al pozo al atardecer, no mire hacia adentro, y si escucha risas, no responda. Salí con la sensación de que algo me observaba desde las ventanas cerradas. Después de caminar unos metros, decidí revisar nuevamente la frase en el libro. Lo abrí allí mismo, en la calle silenciosa. Pero para mi sorpresa, la inscripción había cambiado de lugar. Ahora estaba escrita en la parte superior de la página, como si hubiera subido por el papel, y no decía lo mismo. Ahora decía, «Estamos cerca». Cerré el libro de golpe, sintiendo un helor recorrerme la columna vertebral. Aquello no podía ser explicado por ninguna ciencia que yo conociera, ni por manos humanas. Me dirigí nuevamente a Oposo, esta vez con la intención de examinar su interior. El sol comenzaba a moverse hacia el oeste y una luz dorada bañaba los bordes del terreno. Me incliné sobre él, esperando ver apenas oscuridad, pero lo que vi fue otra cosa. Al fondo, donde debería haber sombra, había 2 marcas claras, paralelas, como si algo o alguien hubiera estado sentado allí recientemente. Y entonces, mientras aún me esforzaba por entender aquello, escuché un ruido suave detrás de mí. No eran pasos, era algo peor. Era el sonido de piedritas cayendo, como si manos pequeñas las estuvieran lanzando hacia arriba, desde dentro del pozo. Me erguí de inmediato, el corazón golpeando en mi pecho. Miré alrededor. La aldea seguía vacía, las ventanas cerradas, las puertas marcadas con tiza, y entonces escuché la primera risa. Suave, melodiosa, infantil, pero cargada de algo que no pertenecía a este mundo. Una risa doble, 2 voces pequeñitas perfectamente sincronizadas. No podía identificar de dónde venían, pero sí sabía algo. No estaban lejos. Y lo peor de todo fue la certeza que me golpeó al escuchar aquel sonido, una certeza que no racionalicé, pero que invadió cada parte de mí. Los gemelos sabían que yo había llegado y habían decidido darme la bienvenida. Esa noche, mientras la aldea se cerraba sobre sí misma como una concha, volví a la casa de Magdalena con la determinación de no dejar cabos sueltos. La anciana me recibió con la mirada vacía que ya conocía, y sin mediar muchas palabras, me llevó a una habitación lateral donde guardaba objetos que para ella representaban recuerdos o advertencias. Entre vendas, trozos de ropa y frascos empañados, encontré un pequeño mechón de cabello sujeto por una cinta raída y una fotografía ajada de los gemelos tomada poco antes del entierro. Estaban juntos, con la piel pálida como ceniza y los ojos cerrados, y sin embargo la imagen parecía vibrar con una quietud que no era la de la muerte. Magdalena me contó en voz baja
que la fotografía había sido tomada por un tal Julián, el fotógrafo ambulante que pasó por la aldea la semana en que nacieron los niños. Julián tenía hambre de historias, dijo ella, y una curiosidad que lo llevó a mirar cosas que otros no veían. Cuando pregunté por él, Magdalena negó con la cabeza. Julián había desaparecido poco después del entierro, dejando su carreta en el camino y su placa rota en el pórtico de la iglesia. A la madrugada siguiente, visité el cementerio con la discreción que exige cualquier investigación en un pueblo tan pequeño. Las tumbas estaban alineadas con paciencia, como si esperaran algo, y la tierra junto a la de los gemelos mostraba remociones recientes, casi imperceptibles, como quien toca la misma costura una y otra vez. Examiné las lápidas. La de los gemelos era sencilla, 3 palabras talladas a mano, sus nombres, y una fecha que no parecía encajar con la memoria colectiva. La inscripción decía «Nacidos y muertos», 12 de octubre de 1904, pero algunos ancianos juraban que el entierro había ocurrido en el otoño siguiente. Había algo raro con los tiempos en San Aurelio del Norte. Registros que cambiaban, recuerdos que se borraban, y una sensación de que la aldea misma trabajaba para que ciertas verdades permanecieran incoherentes. Volví a tomar nota de la tierra alrededor de la tumba y encontré entre las raíces un pequeño juguete de madera a medio deshacerse con las marcas de haber sido mordido. Lo guardé en el bolsillo porque todo en aquel pueblo, incluso un juguete roto, podía ser una evidencia. La mañana me llevó a la oficina del registro civil, un cuarto estrecho donde los papeles se amontonaban en pilas que parecían resistirse a ser ordenadas. El funcionario, un hombre de mediana edad con cejas pobladas y manos llenas de tinta, me recibió con recelo. Revisamos los libros y los sellos comparando nombres y fechas. Encontré irregularidades, actas con raspaduras, anotaciones superpuestas y en una página intermedia un recuadro donde alguien había tachado la palabra defunción y la había sustituido por traslado. Interrogué al funcionario sobre ese traslado y desvió la mirada, murmurando que los archivos antiguos a veces se actualizaban por orden del juzgado. Le pedí ver el expediente del médico que asistió al parto y tras mucho titubear, me dio un sobre con papeles amarillentos. Entre ellos, hallé un informe firmado por el doctor Ernesto Palacios, el médico de la región que había atendido a cientos de partos en su carrera. Describía un alumbramiento complicado, 2 corazones latientes al nacer y una muerte súbita e inexplicada. Lo que me heló la sangre fue una nota marginal, casi un garabato que decía «No fueron enfermedades, algo reclamó su hora». La caligrafía no correspondía a la del médico, parecía más pequeña, más femenina, como si alguien más hubiera añadido esa confesión en otro momento. Volví a la casa del doctor Palacios al atardecer, encontrando una vivienda con la puerta entreabierta y la luz de la cocina encendida, como si alguien hubiera partido en el último minuto. El consultorio estaba cubierto de polvo, pero sobre la mesa de examen había utensilios ordenados y un cuaderno de anotaciones abierto. Al acercarme, noté un olor extraño, metálico, que me recordó a sangre vieja o a instrumentos que nunca habían sido limpiados del todo. Las páginas del cuaderno contenían dibujos y observaciones, esquemas del corazón, notas sobre pulmones congestionados y en una serie de entradas más recientes, dibujos toscos de figuras infantiles con líneas que salían de sus bocas como si de palabras se tratara. En una página al final, una entrada fechada solo 3 semanas atrás decía: «Sigo oyendo pasos en la habitación contigua. No duermo. No dejo que nadie entre. Firmado E. Palacios». Pero cuando salí al corral para buscar pistas, vi huellas de botas que se alejaban hacia un sendero entre los matorrales. Parecía que alguien, quizá el propio doctor, había partido caminando hacia la colina sin que nadie se enterara. Decidí seguir esas huellas al caer la tarde, porque en aquel pueblo las respuestas estaban donde la gente prefería no mirar. El sendero me llevó a una caseta abandonada en la ladera, una construcción que había servido como almacén de herramientas y que, según las voces susurradas en la plaza, fue ocupada por un grupo de jóvenes que practicaban rituales cuando la noche era más cerrada. Dentro, sobre un banco,
Encontré una cajita con recortes de periódicos antiguos, entre ellos noticias que hablaban de partidas de niños en otros pueblos. Muchas de esas noticias parecían cruzarse con nombres que ya había escuchado, y recortes de fotografías donde, en el fondo, se distinguían sombras que no encajaban con las figuras humanas. Había también un cuaderno con páginas arrancadas, y en el borde de la última hoja quedó una frase incompleta: "No dejan de llamar". El aire dentro de la caseta parecía estar más frío que el del exterior, y al cerrar la puerta tuve la desagradable sensación de que no estaba solo. Un susurro casi inaudible pasó por detrás de mi nuca, como si alguien hubiese soplado una palabra que no lograba comprender. Esa noche instalé vigilancia cerca del pozo, con la esperanza de ver algo que confirmara lo que tanto se rumoreaba. Coloqué una lámpara de aceite en un poste y me senté en la oscuridad, la libreta abierta en el regazo y la determinación de un hombre que sabe que quizás no encontrará consuelo, pero sí verdades. Las horas pasaron lentas y el pueblo, obligado por costumbre, se acunó en un silencio que parecía sólido. A eso de las 10, escuché de nuevo esas risas, primero lejanas, luego más nítidas, como si se acercaran rodando por la tierra. Al principio pensé que sería la música de borrachos o el jolgorio de niños de verdad, pero la risa se detuvo en seco, y luego, como un eco, se repitió en sincronía doble. Dos voces que se respondían. Las huellas alrededor del pozo comenzaron a moverse, no por fantasmas, sino porque pequeñas sombras salieron de la nada y dibujaron figuras en la tierra con precisión infantil. Observé y no pude evitar notar que las huellas, al formarse, dejaban un residuo frío en el aire que me recorrió la cara como si una mano helada me hubiera rozado. A la mañana siguiente, el cabo de la sierra que pasaba por la entrada del pueblo me detuvo y me habló con voz queda sobre lo que había visto la noche anterior. «No es humano lo que hace eso, señor», relató cómo dos siluetas habían cruzado la plaza, visibles por la claridad de la luna, figuras que no proyectaban sombra alguna. Entre la gente circuló la idea de que los gemelos no volvieron solos, que algo más los acompañaba o los guiaba. Interrogué a uno de los niños del pueblo, un zagal que vendía periódicos, y me relató una historia que encajaba con el resto. En la víspera del entierro, un hombre encapuchado ofreció monedas a los curiosos para que no miraran al pozo, como si comprara la mirada del pueblo. Nadie había recordado a ese hombre hasta que el zagal lo describió con detalle. Un rostro demacrado, ojos que reflejaban las estrellas y una marca en la mano con forma de gota. Aquella marca me resultó familiar. Semanas atrás, al revisar la ropa de un jardinero local, había encontrado un pañuelo con un símbolo similar dibujado a tinta. Indagué más sobre ese símbolo y la búsqueda me llevó a la iglesia, donde el padre, tras un principio de reticencia, me confió que la marca aparecía en dibujos y cadenas encontradas en un lote de donaciones antiguas. Según el cura, esas donaciones habían pertenecido a una orden discreta que antaño trabajó en la región, una cofradía que prometía protección a cambio de silencio. Algunos del pueblo recordaban historias de aquella orden, vigilantes nocturnos que engañaban a los vivos para mantener a raya a fuerzas que no debían ser nombradas. Al revisar archivos parroquiales, hallé, escondida entre páginas de bautismos, una esquela de la cofradía que hablaba de custodiar lo que duerme y advertía contra miradas imprudentes. La escritura era antigua y algo en su tono sugería arrepentimiento o culpa. Comprendí entonces que San Aurelio había luchado por enterrar no solo los cuerpos, sino aquello que los reclamaba. Esa noche, al regresar a la posada donde me hospedaba, encontré mi cama revuelta y mi cuaderno abierto en la mesa, como si alguien hubiera hojeado mis notas con interés. En el margen de la última página apareció una línea escrita con tinta fresca. ¿Quieres jugar con nosotros? No era mi caligrafía, ni la de Magdalena, ni la del doctor. Era una letra infantil, redondeada y pulcra, con la seguridad de quien asume que su interlocutor terminará aceptando la invitación. Sentí en el estómago un vértigo que me recordó por qué había elegido ser detective, para mirar lo que otros preferían ignorar. Pero ahora la mirada me miraba a mí, y la invitación no era neutral. Era una puerta que, una vez cruzada,
Prometía revelar cosas que no se pueden devolver a la noche. Cerré el cuaderno con mano temblorosa y supe que lo que seguiría no sería solo desenterrar verdades antiguas, sino enfrentar algo que había aprendido a esperar por nosotros desde el principio de los tiempos. La madrugada siguiente cayó sobre San Aurelio del Norte, con un frío que no pertenecía a esa estación del año. El aire, húmedo y espeso, parecía anunciar que algo se movía bajo la superficie del pueblo, como si la tierra misma respirara con dificultad. Me desperté antes del amanecer, no por voluntad propia, sino por un ruido que resonó dentro de la habitación. 3 golpes secos contra la ventana, espaciados, casi rítmicos. Me levanté con cautela y abrí la cortina apenas unos centímetros, dejando que el vidrio empañado filtrara lo poco de luz que había. No había nadie fuera, ninguna figura corriendo, ninguna sombra escapando. Solo el eco de los golpes, que parecían todavía vibrar en el marco, como si pequeñas manos hubiesen insistido con una paciencia inhumana. Revisé la parte exterior del vidrio al salir. Pequeñas marcas semicirculares estaban allí, como huellas de dedos húmedos que alguien había intentado limpiar. Pero lo que más me perturbó fue que había 2 juegos de marks, uno ligeramente más alto que el otro. 2 alturas, 2 niños. Decidí buscar al cabo de la sierra que había mencionado las figuras sin sombra. Lo encontré en la taberna del pueblo, sentado solo con un café frío y las manos temblorosas por algo más que el frío. Al verme entrar, se persignó instintivamente, como si yo fuera portador de una verdad que él prefería no escuchar. Le pregunté por los hombres encapuchados, por el símbolo de la gota y por lo que había visto exactamente aquella noche. El cabo bebió un sorbo largo y sin mirarme, dijo que no era la primera vez que veía sombras cruzar la plaza sin dejar rastro. «Siempre vienen antes del amanecer», murmuró. «Siempre caminan hacia el pozo. Nunca vuelven por donde llegaron». Le presioné por detalles y entonces mencionó algo que me hizo estremecer. Durante una de sus rondas nocturnas, vio a 2 figuras infantiles sentadas en el borde del pozo, balanceando las piernas, como si esperaran a alguien. No levantaron la cabeza cuando él pasó, no se movieron, pero cuando llegó a la esquina escuchó un susurro detrás. «No llegaste a tiempo». Volví al pozo al mediodía para obtener una perspectiva más clara, aunque sabía que no era la hora en que solían aparecer. A la luz del día, las huellas se hacían más visibles, pero lo que encontré allí no fueron solo marcas en la tierra. A un lado del pozo había un pequeño trapo blanco, doblado con una precisión casi ceremonial. Al extenderlo, descubrí que era un pañal de la época, amarillento por el tiempo, pero claramente reciente en su exposición. Tenía bordado a mano un pequeño símbolo, una línea vertical y 2 puntos que parecían ojos, un rostro rudimentario. Reconocí ese símbolo de inmediato. Estaba en una de las páginas del cuaderno del doctor Palacios, casi imperceptible entre las líneas de sus anotaciones. Era el símbolo que acompañaba los dibujos de los niños. Si el trapo era auténtico, significaba que alguien, o algo, estaba recuperando objetos de la tumba, devolviéndolos a la superficie como una advertencia. No podía ignorar más la presencia del doctor Palacios en esta historia. Sus notas, su desaparición, su conexión con la cofradía. Decidí revisar su casa una vez más, esta vez con ojos menos racionales. Al entrar, el aire estaba más denso que el día anterior y un olor leve a humo se filtraba por las paredes, como si alguien hubiera quemado papel recientemente. Subí las escaleras hacia la habitación superior, donde no había entrado antes. Al abrir la puerta, encontré una mesa cubierta de cuadernos, cartas y frascos vacíos. Cada cuaderno tenía marcas de haber sido revisado muchas veces, como si el doctor volcara una y otra vez el mismo pensamiento buscando una salida lógica. En uno de ellos, encontré una frase repetida en múltiples páginas. «No son espíritus, no son carne, son llamados». Y más abajo, en una letra más urgida, casi desesperada, escribió: «La cofradía no los protegió, los despertó antes de tiempo». Sin embargo, algo me llamó la atención. Las últimas páginas habían sido arrancadas bruscamente.
Los pasos que seguían en dirección a la colina también me inquietaban. Decidí reproducir la caminata del doctor para ver hasta dónde podían conducir. El sendero era estrecho y serpenteado por espinos, perfectamente visible a pesar de los días transcurridos. Tras casi 20 minutos de ascenso, llegué a una pequeña entrada de piedra cubierta por ramas que parecían haber sido colocadas deliberadamente. Retiré las ramas. Detrás había una abertura que descendía hacia una cueva. El aire dentro era gélido, pero no por temperatura natural. Era la sensación de entrar en un lugar donde lo vivo no debería permanecer demasiado tiempo. Encendí mi lámpara de aceite y avancé. En las paredes, dibujos rudimentarios de figuras pequeñas se repetían una y otra vez, formando un patrón que desembocaba en el fondo de la cueva. Allí encontré restos de velas consumidas y un círculo de piedras que había sido usado para rituales. Sobre una de las piedras había un cuaderno pequeño, el mismo que faltaba en la casa del doctor. El cuaderno estaba incompleto, con páginas arrancadas, pero lo que quedaba era suficiente para comprender la gravedad del asunto. Allí en la letra del doctor Palacios se leía: «Los niños no descansan porque la tierra no los reconoce». Y más adelante, la cofradía selló el pozo, no para protegernos, sino para proteger algo que estaba debajo. Lo más perturbador era la última página aún intacta. Un dibujo de los gemelos de pie, tomados de la mano, con sonrisas grotescas y ojos completamente blancos. Bajo ellos, una frase que me estremeció: «Cuando juegan al atardecer no juegan solos». Las velas alrededor del cuaderno parecían haberse apagado recientemente, como si alguien hubiera estado allí horas antes de mi llegada. Retrocedí, sintiendo la cueva cerrarse a mi alrededor, como si estuviera guardando sus secretos con recelo. De regreso al pueblo, mientras caminaba por las calles vacías, noté algo que nunca había visto antes. En todas las fachadas, alguien había trazado nuevas marcas de tiza durante la noche. Algunas eran cruces superpuestas, otras figuras circulares. Al intentar descifrar su patrón, descubrí que formaban un camino que conducía directamente a la casa de Magdalena. Corrí hacia allí y encontré a la anciana temblando, sentada en el suelo, murmurando oraciones. En sus manos sostenía un papel arrugado. Me lo entregó sin decir palabra. Era una carta escrita con tinta seca, aparentemente antigua, pero firmada con una fecha que me desconcertó: el día anterior. Decía: «Sabemos que estás aquí, sabemos que buscas, no te escondas, ven a jugar». A los pies de la carta había un pequeño objeto de madera que reconocí al instante, el juguete mordido que había encontrado junto a la tumba. Pero ahora estaba limpio, como si alguien lo hubiera lavado con sumo cuidado antes de devolverlo. Magdalena, con voz rota, me explicó que la cofradía había intentado antiguamente contener a los gemelos usando símbolos protectores, pero que con el paso del tiempo la gente olvidó su propósito y comenzó a repetirlos como tradición sin comprenderlos. «Ellos entienden el miedo», dijo, «y entienden cuando alguien nuevo llega». Me confesó algo más. La noche anterior había escuchado pasos dentro de su casa, pasos pequeños que subían la escalera y se detenían frente a su habitación. Cuando abrió los ojos, vio sombras en forma infantil en la puerta, como si esperaran a que se levantara. Y antes de que pudiera gritar, una voz infantil susurró desde la penumbra: «No te preocupes, abuela, solo queremos jugar con él». La anciana no necesitó decirme a quién se referían. Su mirada, llena de compasión y terror, me lo dejó claro. Los gemelos habían puesto los ojos en mí. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, comprendí que ya no era un simple investigador tratando de comprender un caso de apariciones. Era un participante involuntario en un juego que llevaba años repitiéndose, un juego que había cobrado víctimas silenciosas. Al acercarme nuevamente al pozo, el viento parecía susurrar mi nombre, o quizás solo era la sugestión. Pero cuando llegué al borde, lo supe con absoluta certeza. En el fondo, donde antes solo había oscuridad, ahora había dos puntos brillantes, dos reflejos que no podían pertenecer a ningún animal. Dos ojos. Y entonces, como si emergieran del aire mismo, las risas regresaron más claras, más definidas, más cercanas. No había duda.
Los gemelos sabían que yo estaba allí y no pensaban dejarme ir. El atardecer cayó sobre San Aurelio del Norte como un telón pesado, anunciando no la llegada de la noche, sino la apertura de un escenario oculto donde lo imposible parecía volverse rutina. A esa hora, cuando el cielo adquiría un tono rojizo que recordaba la sangre seca, decidí acercarme por última vez, al menos eso creí, al pozo. Sabía que no debía. Sabía que cada testigo que lo había hecho antes había terminado marcado por algo que no podía explicar. Pero la investigación ya había dejado de ser un trabajo. Era una obsesión que me envolvía con la misma insistencia con la que las risas infantiles rondaban mis noches. El silencio era absoluto cuando me acerqué, roto apenas por el susurro del viento entre los matorrales. Me agaché y miré hacia adentro. No había ojos esta vez, ni movimiento, solo oscuridad, una oscuridad que parecía observarme. Di un paso atrás para respirar, pero al enderezarme, sentí algo frenar mi movimiento. Una mano pequeña, helada, que sujetó la parte baja de mi abrigo. Giré de inmediato, pero no había nadie. Solo la marca de dedos diminutos, impresos en polvo y humedad sobre la tela. Regresé a la posada con la firme intención de descansar y reorganizar mis ideas, pero al entrar en la habitación, noté que algo no estaba donde lo había dejado. La silla cerca de la ventana había sido movida unos centímetros. Las cortinas estaban ligeramente separadas, como si alguien hubiera espiado desde allí hace pocos instantes. Caminé despacio hasta la cama y me detuve al ver un objeto colocado cuidadosamente sobre la almohada. El trapo blanco bordado con los 2 puntos y la línea vertical. Pero ahora no era solo el símbolo. Había un nombre escrito con letras temblorosas, hechas con carbón o tierra húmeda. Mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda al comprender lo obvio. Los gemelos no solo habían reparado en mí, sabían quién era, sabían dónde dormía, sabían cómo encontrarme incluso sin abrir puertas. En ese instante, escuché un leve golpe detrás de mí, un golpecito rítmico, como el de 2 dedos golpeando la madera. Me giré. La puerta estaba entreabierta, pero no había nadie. A pesar del miedo creciente, sabía que debía continuar. Decidí volver a la cueva donde había encontrado el cuaderno del doctor Palacios. Si él había buscado respuestas allí, tal vez yo pudiera encontrar algo que se le escapó. Cuando llegué, la entrada estaba diferente. Las ramas que había retirado ayer habían sido recolocadas, con más orden, con más cuidado, como si alguien hubiera querido sellar el lugar nuevamente, o como si alguien hubiera salido por última vez. Entré con la lámpara de aceite en alto, consciente de cada crujido bajo mis pies. Las paredes seguían cubiertas de dibujos, pero noté algo nuevo. Los trazos que antes parecían simples figuras, ahora formaban una secuencia, un patrón que no había comprendido. Eran 2 niños tomados de la mano, avanzando en círculos alrededor de un pozo. El mismo pozo, el mismo movimiento, repetido decenas de veces. Y al final del patrón, un espacio vacío en la pared, como si allí hubiera un dibujo arrancado. Me acerqué y descubrí marcas de uñas, como si alguien hubiera raspado la roca con desesperación para borrar lo que estaba allí. En el centro de la cueva, encontré algo que no había visto antes. Pequeñas piedras colocadas con extremo cuidado, formando una figura ovalada. Dentro de esa figura, había un objeto que casi no reconocí al principio. Una placa fotográfica. La levanté con cuidado y la acerqué a la luz. La imagen era borrosa, pero distinguí claramente 2 figuras infantiles frente al pozo, mirando hacia la cámara. Ninguno de los 2 sonreía. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos totalmente blancos. No vacíos, blancos, como si hubieran sido borrados de la vida. Al reverso de la placa, una fecha escrita con una letra temblorosa, 12 de octubre de 1904, el día en que murieron, o al menos, el día en que debieron permanecer muertos. Sentí un estremecimiento profundo. Aquella placa no podía estar allí por casualidad. Ningún resto del trabajo de Julián, el fotógrafo desaparecido, había sido hallado. ¿Era esa una de sus últimas fotos? ¿O la había dejado otra persona? Alguien que sabía que yo encontraría este lugar
Decidí regresar rápidamente al pueblo para buscar a alguien que pudiera decirme más, pero al salir de la cueva me encontré con una figura a unos metros de distancia. Era un hombre encorvado, envuelto en un manto oscuro, con la cabeza inclinada hacia un costado. Llevaba en la mano una lámpara apagada. Cuando levanté la mía para iluminarle el rostro, retrocedí un paso instintivamente. No tenía ojos, o al menos no parecían funcionar. Dos cavidades oscuras donde deberían estar. Me observaba no con vista, sino con presencia. Cuando intenté hablarle, levantó un dedo en un gesto lento de silencio. Luego, con voz áspera y quebrada, dijo: «No los sigas buscando. Ellos ya te escogieron». Antes de que pudiera formular una pregunta, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Su andar era extraño, como si cada paso pesara más que el anterior. Lo seguí hasta la orilla del bosque, pero al entrar desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Confuso y trastornado, volví a la casa de Magdalena. Necesitaba respuestas que ella, aunque temerosa, podía ofrecer. La encontré en la cocina, preparando té con manos temblorosas. Al verme, golpeó la mesa con la palma abierta. «Te dije que no fueras al pozo al atardecer». Intenté explicarle lo que había visto, pero sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera terminar. «Lo entiendo ahora», dijo con voz rota. «Ellos no están buscando a un culpable, están buscando a un reemplazo». Me senté frente a ella mientras respiraba con dificultad. Me contó algo que no había mencionado antes. La cofradía había tenido un propósito final antes de desaparecer, un propósito que implicaba vigilar día y noche la entrada del pozo. «El pozo no era una tumba», continuó Magdalena, «era un sello que nunca debió romperse». Cuando le pregunté quién lo rompió, la anciana respondió sin dudar: «El doctor Palacios». No por maldad, sino por miedo. Intentó revocar un ritual que no entendía y despertó algo que había dormido demasiado tiempo. Con esa verdad en la mano, decidí buscar a los pocos sobrevivientes de la cofradía en el pueblo. Aunque la orden ya no existía formalmente, algunos de sus antiguos miembros seguían vivos. Encontré a uno de ellos, un hombre llamado Tomás, recluido en un cuarto trasero de la iglesia. Sus ojos, hundidos y temerosos, parecían haber visto más de lo que la mente humana debería soportar. Cuando mencioné a los gemelos, bajó la mirada y entrelazó las manos. «No son niños», murmuró. «Son llamados, ecos de algo más antiguo». Le pregunté si la cofradía podía detenerlos y negó lentamente. «Nosotros lo intentamos, pero fallamos, y cuando fallamos, las voces comenzaron». Me explicó que la cofradía había sellado el pozo con símbolos, no para impedir que los gemelos salieran, sino para impedir que lo que ellos representaban se extendiera. «Los niños son solo los heraldos», dijo. «Lo que viene detrás no tiene nombre». Volví a mi habitación esa noche, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La lámpara apenas iluminaba el escritorio donde había dejado mis notas. Decidí revisarlas, buscar un patrón que me permitiera comprender lo incomprensible. Pero al abrir la primera página, me quedé sin aliento. Había algo escrito allí, con letra infantil. 5 palabras, simples, pero devastadoras. «Mañana, al atardecer, vente con nosotros». Un estremecimiento me recorrió todo el cuerpo. Me levanté, pero en ese momento escuché un sonido que me paralizó. No eran golpes, no era el viento, eran pasos pequeños, dentro de la habitación, detrás de mí. Lentamente giré la cabeza. Las sombras en el suelo comenzaron a moverse. 2 sombras pequeñas, 2 figuras proyectadas por una luz que no existía, 2 niños tomados de la mano. Y entonces sus voces, suaves, melódicas, inhumanas. Ya casi es hora. La noche avanzó sin piedad, y yo permanecí inmóvil, observando cómo aquellas 2 sombras infantiles se alargaban sobre el suelo de la habitación sin una fuente de luz que las justificara. Era como si la oscuridad misma las proyectara, como si su presencia fuera suficiente para trastornar las leyes más elementales. Me obligué a respirar profundamente, a recordar que era un investigador,
que debía mantener la lucidez incluso cuando la realidad empezaba a fracturarse. Pero la lucidez es un lujo que San Aurelio del Norte se había encargado de arrancarme desde mi llegada. Las sombras se movían como si esperaran una reacción de mi parte, como si mi miedo fuera parte del ritual. Y cuando di un paso atrás, ellas dieron un paso hacia adelante. No había duda. Se estaban acercando. Cerré los ojos solo un instante, pero cuando los abrí desaparecieron, dejándome con un silencio que no era alivio, sino anticipación. No podía perder tiempo. Sabía que el atardecer del día siguiente sería decisivo y que la invitación escrita en mi cuaderno no era una metáfora. Los gemelos me querían allí. Querían que yo formara parte de algo que la cofradía había intentado impedir y que el doctor Palacios sin querer había liberado. Decidí dar un último recorrido por el pueblo antes del amanecer para intentar ver lo que otros no querían mostrar. Las calles estaban vacías, pero sentí que algo me observaba desde las rendijas de cada casa, como si los habitantes mantuvieran sus ojos pegados a las ventanas sin atreverse a abrirlas. Llegué a la antigua escuela del pueblo, un edificio pequeño de adobe y madera que llevaba años cerrado. Me llamó la atención una puerta entreabierta. Entré con cautela y encontré un pizarrón en el que, con tiza blanca, alguien había escrito 2 nombres, los nombres de los gemelos. Debajo 2 figuras dibujadas que parecían haber sido hechas por manos pequeñas. Y algo más, un tercer espacio vacío, solo marcado por un trazo circular incompleto, como si el dibujo esperara una tercera figura, una tercera presencia. Mientras examinaba aquel retrato silencioso, escuché un crujido en el piso detrás de mí. Giré de inmediato y allí estaba el cabo de la sierra, pálido como un muerto reciente, apoyado en el marco de la puerta. «Señor, no debería estar aquí», murmuró. Le pregunté si sabía algo sobre el símbolo en la cruz inconclusa dibujada en el pizarrón. Su respuesta no fue verbal. Señaló la ventana y cuando miré, vi algo que me hizo perder el aliento. 2 siluetas pequeñas corriendo por la calle de tierra. Pero no corrían como niños normales. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado coordinados, como si imitaran un juego repetido 1000 veces. Bajé la mirada apenas un segundo, y cuando volví a mirar, ya no estaban. El cabo se acercó y me dijo algo que me heló más que el viento. «Cuando los vea juntos, no mire sus ojos. Allí es donde empieza el llamado». Volví a la posada para preparar mis cosas. Sentía que cada minuto era un préstamo que la aldea no estaba dispuesta a devolver. Al abrir mi maleta, descubrí algo que no debería estar allí. Una piedra lisa, húmeda, del tamaño de una mano pequeña. La levanté y noté que tenía marcas circulares como las que se encuentran en los ritos de la cofradía. Pero cuando la giré, sentí la garganta cerrarse. La parte trasera tenía 2 huellas diminutas, como si alguien o algo la hubiera sostenido antes de dejarla entre mis pertenencias. Sabía que debía interpretar aquello como un aviso. No estaban tratando de asustarme. Estaban guiando mis pasos, preparando mi llegada. Eran anfitriones macabros señalando el camino al desenlace. Salí de la posada y me dirigí hacia la iglesia. Necesitaba revisar una última vez los archivos en busca de cualquier pista que la cofradía hubiera dejado oculta. El padre me recibió con ojos fatigados y una vela temblorosa entre las manos. Me condujo al sótano, donde cajas cerradas acumulaban polvo de décadas. Abrí una que tenía el símbolo de la gota marcado en la madera. Dentro encontré documentos antiguos que hablaban del rito del reclamado, un ritual en el que los gemelos eran vistos como intermediarios entre este mundo y otro más antiguo, más profundo. Según la cofradía, si los gemelos no recibían un acompañante antes del ocaso de cierto día, buscarían uno por su cuenta. Un vivo para unir los 2 silencios, decía el texto. El padre me observó con lágrimas en los ojos cuando llegué a esa parte. «¿Entiende ahora por qué vinieron por usted?», preguntó. La respuesta estaba allí, tan clara como la tinta seca sobre el papel. Decidí apurarme. El sol ya comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, aunque faltaban horas para el atardecer, pero el color del cielo parecía enfermo, como si la naturaleza misma estuviera marcando una cuenta regresiva. Me dirigí hacia la casa del doctor Palacios,
con la esperanza de encontrar algo que hubiera pasado por alto. Al llegar, escuché un ruido proveniente del cuarto donde había encontrado su cuaderno. Entré con cautela y allí, sobre la mesa, había un nuevo objeto. Una medalla de plata ennegrecida por el tiempo con la figura de dos niños tomados de la mano. No era una pieza cualquiera, era la insignia que, según los archivos, portaban los miembros de la cofradía encargados de custodiar el pozo. Junto a la medalla, encontré un trozo de papel con una frase escrita con caligrafía nerviosa. No llegué a tiempo. La letra coincidía con la del doctor. Comprendí lo que significaba. Él había intentado rehacer el sello, pero los gemelos ya habían despertado. El sol comenzaba a hundirse detrás de las colinas cuando regresé al pozo. El aire era más denso que nunca, cargado de una quietud que anunciaba tragedia. Al llegar, noté que el borde del pozo estaba decorado con piedras blancas, colocadas en forma de semicírculo. No estaban allí en días anteriores. Alguien las había dispuesto para marcar un límite o un camino. Miré alrededor buscando movimiento humano, pero no había nadie. Era como si la aldea entera se hubiera escondido bajo tierra. Entonces escuché el primer sonido, un leve golpeteo en la madera de un poste cercano. Luego, otro y otro, como si alguien marcara el ritmo de un juego infantil. Me acerqué lentamente y vi, grabadas en la madera, dos letras recién talladas, mis iniciales. Entendí el mensaje. No era un llamado, era una elección. Y entonces los escuché. Las risas, no suaves como antes, no lejanas, esta vez sonaban cerca, a pocos metros, como si los gemelos estuvieran caminando en círculos alrededor del pozo, esperando el momento exacto en que el sol desapareciera. Las risas eran más profundas, más antiguas, como si dentro de ellas habitaran no solo dos voces de niños, sino ecos de algo escondido, algo que despertaba de un sueño demasiado largo. El cielo se oscurecía rápidamente, y con cada segundo las risas se volvían más claras, más definidas, más humanas y más ajenas a lo humano. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, como si una fuerza invisible me dictara que debía quedarme donde estaba. Podía sentirlos acercándose. Podía sentir su presencia justo detrás de mí. No quise, pero giré la cabeza. Y allí estaban, de pie, a pocos pasos. Dos niños idénticos con la piel tan pálida como la de un cadáver recién exhumado. Sus ropas eran las mismas del entierro. Sus ojos, completamente blancos, sin iris, sin pupila. Blancos como hueso pulido. Sus bocas se curvaron en una sonrisa que no correspondía a niños vivos. No había alegría allí, había reconocimiento. Y entonces hablaron al unísono. Ya es hora. En ese instante, sin entender por qué, supe que lo que vendría después no pertenecía a este mundo. Cuando los gemelos dieron aquel último paso hacia mí, el mundo pareció contraerse en un solo instante. No recuerdo haber corrido ni haber gritado. Solo recuerdo la presión helada de sus manos acercándose, como si el aire mismo quisiera arrastrarme hacia ellos. Pero antes de que el contacto se consumara, una ráfaga de viento levantó las piedras del semicírculo, rompiendo el patrón ritual que habían preparado. Las risas cesaron, las figuras temblaron, como si una fuerza invisible las hubiera obligado a retroceder. Y entonces desaparecieron, no como sombras que huyen, sino como un recuerdo arrancado de golpe. El pozo quedó en silencio, demasiado silencio. Volví al pueblo y encontré las puertas abiertas, los símbolos de tiza borrados y la gente saliendo con la misma cautela con la que se despierta de un sueño febril. Nadie habló, nadie preguntó, pero pude ver en sus ojos el alivio y el miedo mezclados. Alivio porque la noche había pasado. Miedo porque nadie sabía si los gemelos volverían a reclamar lo que habían venido a buscar. Magdalena tomó mis manos con la poca fuerza que le quedaba y dijo solo dos palabras: lo detuviste. Pero ella sabía, y yo también, que no era verdad. Al amanecer dejé San Aurelio del Norte sin mirar atrás. Mientras el sol subía, sentí que algo me seguía a distancia, paciente, silencioso. Abrí mi cuaderno antes de cruzar la última loma. En la página final, escrita con letra infantil, encontré una frase nueva: jugaremos al atardecer.
porque en ese pueblo maldito lo enterrado nunca permanece bajo tierra, y lo que los gemelos esperan siempre regresa.